Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, sean ustedes bienvenidos al episodio número 137 de La Fosa Escéptica. En efecto, quisiera antes de comenzar con el tema dar varios avisos. El primero es que tenemos el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica al cual les invito a integrarse. Se pone de repente buena la plática por allá y son bienvenidas todas sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias para temas, sus memes, chistes, etcétera, pues con el tema del ateísmo y del pensamiento racional. El segundo aviso que quiero hacer es que había prometido a los miembros del grupo que en esta fosa íbamos a hablar acerca del pensamiento. ¿De qué íbamos a hablar? Es que ahorita les voy a explicar por qué ando medio tarado. Y vamos a hablar de otro tema y del diseño inteligente. En efecto, íbamos a tocar el tema del diseño inteligente, pero como la fosa escéptica anterior, la 136, hablamos de las medicinas alternas. Bueno, me quedó en el tintero un montón de cosas que quería yo platicar con ustedes al respecto. Entonces, vamos a hacer este segundo programa acerca de medicina alternativa, pseudociencia y algunas otras cosas al respecto. Y tercero, quiero avisar que este episodio está dedicado a la señora Gloria Elena Villalpando y Aranda, mi madre, que desafortunadamente falleció hace apenas un par de días. Una persona encantadora, cautivadora, dueña de un sentido del humor fantástico y que a sus 87 años murió el día lunes. Hoy es miércoles. Ella me enseñó acerca de las responsabilidades y estoy haciendo esta fosa escéptica con dos objetivos. Primero, honrar su memoria y segundo, seguir sus preceptos acerca de responsabilidad. Aparte de que hacer la fosa escéptica me distrae y me ocupa la mente en prepararla y después en hacerla. Y me sirve como terapia en estos momentos tan difíciles que estamos pasando toda la familia. Así es de que, sin más, comenzamos.
La experiencia del gran número de pacientes que día a día visitan los consultorios no convencionales y manifiestan mejoría en sus enfermedades o relatan curaciones sorprendentes no puede ser desatendida. Una mentira no resiste una puesta a prueba tan intensa y frecuente, por lo que debe descartarse la posibilidad de un engaño continuado. Claude Lévi-Strauss, al referirse a los chamanes, dijo así: en conjunto, es verosímil que los médicos primitivos, como sus colegas civilizados, curen al menos una parte de los enfermos que tratan, ya que de no ser por esta eficacia relativa, los usos mágicos no hubieran podido lograr la vasta difusión que los caracteriza en el tiempo y en el espacio. Aceptada la realidad del hecho curativo, entonces, y este hecho curativo demostrado en algunas personas por las vías no convencionales, ¿cuál es entonces la eficacia real medida por el porcentaje de éxitos? Bueno, hasta el momento parece que nadie ha realizado una investigación seria y confiable sobre el asunto, por lo que es difícil siquiera aproximarse a un estimativo justo. Algunos pacientes informan que la terapia los ha mejorado mucho, o que el dolor ha cedido un poco, y expresiones por este estilo. En estos casos de alivio dudoso, resulta difícil asignar un éxito al tratamiento. En otras ocasiones, la versión que el enfermo da al terapeuta de turno puede, por respeto al practicante o con el fin de poner término a un inefectivo y costoso tratamiento, encubrir la verdad. Existe un amplio conjunto de enfermedades cuyas curaciones se prestan a engaño, pues aparecen y desaparecen en forma cíclica, y otras no pocas que, si se les da tiempo suficiente, remiten solas. Hay casos en los que los pacientes muestran una mejoría pasajera, para luego recaer, sin informarlo al facultativo. Peter Swales, psicoanalista neoyorquino, comenta algunos casos de enfermos tratados por Freud que le manifestaron estar curados, pero de los cuales se supo más tarde que recayeron. A las dificultades anteriores se suma otra. Con frecuencia, el terapeuta no convencional realiza una mezcla de las dos medicinas. Esto es, se auxilia de medicamentos y técnicas convencionales, después de lo cual se vuelve imposible separar los efectos atribuibles a cada método. El panorama de terapias alternas es muy amplio. De estas, un número apreciable, tal vez las de mayor prestigio, se han agrupado bajo el rótulo general de bioenergética. En este grupo se incluye la acupuntura, la homeopatía, la terapia neuronal, la auricoloterapia, la electroterapia, la fitoterapia, la magnetoterapia, la medicina manual y la reflexoterapia, entre otras muchas. Por fuera del conjunto anterior se puede hablar de la hipnoterapia, la imposición de las manos, el psicoanálisis, el psicoanálisis se puede integrar en el conjunto de terapias alternas, haciendo la salvedad de que solo se utiliza para enfermedades de la mente. También el chamanismo y la brujería. Y para que la lista quede completa, puede también incluirse como una forma de terapia no convencional la lograda por medio de la oración o terapia espiritual. Cada forma de terapia tiene su propia teoría para explicar tanto el diagnóstico como la enfermedad y la curación. Dicen algunos sanadores, por imposición de las manos, que de esa manera se traslada flujo electromagnético del magnetizador al cuerpo físico del paciente y al cuerpo astral. La llamada terapia floral actúa básicamente sobre trastornos mentales emocionales. Se hace una evaluación del enfermo y se emplea el extracto floral apropiado, con lo cual se armoniza en forma integral al enfermo. Eduardo Bach, el creador de las famosísimas flores de Bach, médico galés, autor de esta terapia, escribía con mucha seriedad esta estupidez botánica. Dice así: la flor de la planta tal recibe en forma constante la energía del cosmos a través del aire y también la energía de la tierra. De la conjunción de ambas energías
la flor obtiene la suya propia con características individuales. Échense ese trompo a la uña. La teoría del modelo del inconsciente freudiano se caracteriza por su encanto y su misterio. Todos los fantasmas adquiridos en traumatizantes episodios juveniles y en aquellas precoces aventuras incestuosas mal asimiladas, nos acechan desde esa fortaleza impenetrable que se llama el inconsciente. Siempre activos, deseosos de comunicarse con nosotros y revelar su identidad, pero escondidos con timidez en disfraces simbólicos extraños. Metidos a ratos en nuestras conversaciones privadas, causándonos deslices incómodos, pero reveladores. O rondando nuestros sueños, sonámbulos envueltos en mantos de sombras, e interfiriendo patológicamente en nuestras acciones diarias hasta no ser desencantados por el analista y liberados de su prisión. Una teoría ya centenaria y llena de fantasía, que uno desearía realmente que fuera verdad, pero que para la ciencia convencional todavía pertenece al conjunto de conjeturas sin confirmar. ¿Pero qué es la bioenergética? Bueno, para los bioenergéticos, en el organismo existen varios sistemas básicos de canales de información que permiten una intercomunicación casi perfecta entre sus diferentes componentes. Entre estos, además del sistema nervioso y del humoral, o sea, el inmune y el endocrino, conocidos por la medicina clásica, existen otros muy importantes, un sistema llamado de ambiente celular, constituido por terminales nerviosas vasculares y linfáticas y por el líquido extracelular, el llamado sistema de semiconducción, formado por tejido orgánico especial que posee propiedades de semiconducción, y el sistema de superconducción, llamado así por presentar propiedades de superconducción a temperatura ambiente, y que tiene la propiedad de convertir señales electromagnéticas en acústicas. No hay que olvidar el sistema bioplasmático, que permite la comunicación intercelular y trabaja en el rango visible del espectro. Y por último, pero no menos importante, según estos bioenergéticos, está el sistema de conducción de interfase eléctrica acupuntural, que está formado por canales de circulación de energía y puntos de menor resistencia eléctrica. La subdisciplina conocida con el nombre de auriculoterapia se fundamenta en la existencia de una proyección llamada somatotópica de todo el organismo sobre el pabellón auricular. También hay proyecciones en el iris, en la pirámide nasal y, según ellos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. De tal modo que si se dibujaran sobre él todos los órganos proyectados, la figura que se formaría correspondería a la de un hombre en posición fetal, en la que el lóbulo de la oreja sería la representación de la cabeza, los aretes en cierta forma cuelgan del cerebro. El dibujo resultante tendría la forma de un hombrecillo en miniatura, con todos los detalles anatómicos a escala reducida. Sí, porque una rama de las matemáticas, la topología, se ocupa de este tipo de proyección, a la que denominan homeomorfismo. La base del diagnóstico, según estos bioenergéticos, se encuentra en la observación del pulso en la arteria radial y en la detección en él de señales muy sutiles. La técnica conocida con el nombre de V chica AS, o sea que significa Vascular and Autonomic Signal, permite medir y clasificar las reacciones del organismo frente a distintos estímulos de prueba. Por este método indoloro y barato, aseguran los especialistas en esta bioenergética, el practicante puede anticipar el efecto benéfico o tóxico de un medicamento. Puede saber, fíjense, por anticipado si el organismo presentará o no reacción alérgica a determinado componente. Y si al tiempo que se toma este VAS se va recorriendo el cuerpo del enfermo con un elemento estimulador apropiado. Al pasar por un sitio patológico se generan en el pulso ciertas reacciones particulares, alteraciones que permiten localizar con cierta fidelidad los puntos problemáticos. Los filtros de color, la lámpara láser, los imanes y los generadores de ondas electromagnéticas son elementos que se utilizan con frecuencia como estimuladores específicos. ¡Qué tarugada!
Los perfectos sistemas de conducción de información conjeturados por la bioenergética aseguran una comunicación permanente entre cada órgano y la zona que le corresponde en la representación auricular, o sea, en la oreja. Dicen los teóricos de esta tarugada que en particular los sistemas de comunicación llevan la información patológica hasta el pabellón auricular, en donde se detecta, y desde esta misma estación se transmiten los estímulos auriculares a diversas regiones del cuerpo, lo que viene siendo la terapia. De este modo, aseguran estos locos, pues es posible comunicarse en las dos direcciones. Si se estimula la zona auricular correspondiente al hígado, por ejemplo, se produce una señal codificada que se transmite al órgano y puede llegar a alterar su funcionamiento. Ahora bien, el estado presente del hígado es a su vez transmitido a su representación en la oreja. La existencia de las primeras vías le da validez al método de curación, que consiste en excitar con estímulos apropiados las zonas de proyección de los órganos sobre las cuales se quiere actuar, con el fin de corregir trastornos funcionales. Equivale a devolver al órgano afectado un mensaje energético, mas no enérgico, utilizando para ello la ventana natural que ofrece la representación fetal en la oreja. La terapia neuronal es muy chistosa, ¿no? Parte del supuesto de que un número grande de dolencias crónicas se deben a desarreglos orgánicos que se manifiestan a distancia, especies de interferencias entre zonas distintas del cuerpo. Es así como un tejido lesionado llega a cierto estado de irritación permanente y produce por reflejo una enfermedad en otro sitio. La técnica terapéutica consiste en descubrir el foco de la dolencia y luego inyectar ahí una dosis pequeña de procaína, con lo cual se desconecta la línea de interferencia. Por medio de este ataque a distancia, aseguran estos, hasta un 33% de los enfermos crónicos pueden curarse. Bueno, la homeopatía es otra estupidez de la que ya hablamos anteriormente, pero haciendo un resumen, la homeopatía funciona con el conocido como la ley de los similares. Establece que cualquier enfermedad puede ser curada con la ayuda de una sustancia que produzca los mismos síntomas patológicos en una persona sana. En otras palabras, que un clavo saca otro clavo. O para ser más exactos, que una puntilla saca un clavo, pues la teoría contiene también un principio de mínimo esfuerzo que postula, contra todo lo que piensen los químicos farmacéuticos, que mientras más pequeña sea la dosis de la sustancia que se utiliza, mayor es el efecto curativo. ¿Y la medicina manual? Pretende producir alivio por medio de cierto tipo de manipulaciones del cuerpo humano, tanto estructurales como funcionales, a través de las cuales se armoniza, según ellos, la energía del individuo. Entre las escuelas más conocidas están la quiropraxis, la vertebroterapia y la osteopatía. La quiropraxis trata de corregir pequeñas subluxaciones en la columna vertebral, las cuales, según opinión de su descubridor, David Palmer, interfieren el flujo nervioso y causan la enfermedad. Una rama de la bioenergética, la acupuntura, se ha venido utilizando por siglos en China, ¿no? Desde donde se ha distribuido por todo el mundo. El efecto más importante que reclaman los terapeutas de las agujas es la supresión del dolor, por lo que fue ideal para realizar operaciones quirúrgicas antes de conocerse las anestesias. Un médico norteamericano, el profesor Wall, realizó 2 visitas a China con el fin específico de investigar la utilización de las agujas en intervenciones quirúrgicas. Comenta este señor Wall en su segundo informe que tuvo oportunidad de presenciar algunos casos realmente sorprendentes por la relajación y la tranquilidad. Permítanme un segundo. Por la relajación y la tranquilidad de los pacientes intervenidos, quienes permanecían plenamente conscientes durante la operación. Sin embargo, el mismo investigador observó un descenso constante en el número de operaciones llevadas a cabo bajo acupuntura en el hospital más activo de Beijing. La explicación es simple: la competencia con la efectiva y tranquilizadora anestesia convencional. Investigaciones recientes sobre la fisiología del dolor han revelado que el organismo, bajo ciertos estímulos,
fabrica en forma natural una clase especial de compuestos llamados endorfinas, de composición química similar a la morfina, que se caracterizan por bloquear la sensación dolorosa. Se ha comprobado en algunos sujetos que al aplicar agujas en puntos especiales, generalmente cerca o ramales nerviosos importantes, que le llaman puntos de acupuntura, estos envían impulsos a la espina dorsal y de ahí al cerebro medio y a la dupla hipotálamo pituitaria. En la espina dorsal, la señal hace liberar en el torrente sanguíneo pequeñas cantidades de encefalina y dinorfina, dos clases de endorfinas, que bloquean el paso de la señal dolorosa hacia el cerebro. El cerebro medio también entra en acción y libera encefalina, con el propósito de inhibir la transmisión de la señal a lo largo de la espina dorsal. Por último, la dupla hipotálamo pituitaria libera endorfinas adicionales que refuerzan el efecto analgésico. Interesante, ¿no? Vamos a continuar con las terapias alternas cuando regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Bueno, si deseamos tener un panorama completo de los métodos curativos no convencionales, no se pueden dejar por fuera el chamanismo y otras prácticas llamadas mágicas, profesiones antiguas e inservibles. Nos recuerdan los antropólogos que son más antiguas aún que la prostitución. En su libro Antropología Estructural, Claude Lévi-Strauss cuenta la historia de Quesalid, un chamán de la tribu Kwakwith en Vancouver, Canadá, quien llegó a esa profesión tratando de desenmascarar los engaños de los curanderos. Durante los 4 años que duró su entrenamiento, pues debió aprender una curiosa mezcla de pantomima, prestidigitación, elementos de medicina empírica y cantos mágicos. El truco más impresionante que tuvo que dominar Quesalid fue el de la pluma ensangrentada, que va como sigue, miren. El chamán debía mantener escondida en su boca una pequeña pluma, una pluma de ave, ¿no? Al final de la sesión, y en el momento culminante, justo en el instante en que los maleficios estaban por salir del cuerpo del enfermo, el chamán se provocaba con la pluma una pequeña herida en la lengua o en la encía, y con la sangre mezclada con saliva impregnaba la pluma y la arrojaba en forma dramática enfrente del enfermo, mientras se refería a ella como el agente patológico expulsado después de la extenuante labor catártica. Al final del largo entrenamiento, Quesalid confirmó sus sospechas. Todo era una farsa. Pero a pesar de ello, y quizá por ello, funcionaba. En efecto, cuando enfrentó a su primer paciente, para sorpresa suya, el éxito fue rotundo. Finalmente, y para que la lista quede completa, es conveniente incluir dentro de las técnicas marginales la llamada terapia espiritual o autoterapia. Los devotos de todos los cultos han pregonado por milenios curaciones espontáneas, sin usar ningún medicamento, a las que los devotos consideran curaciones milagrosas. Basta una oración fervorosa y santo remedio. Es una historia esta del milagro que se pierde en los recodos del pasado. Los babilonios dirigían sus plegarias paganas a Marduk, el poderoso curador de enfermedades, mientras que los egipcios las dirigían a Best,
diosa con cabeza de gato que concedía la fertilidad a las mujeres, o a Ibis, si el caso era la indigestión. Tal vez las constancias más antiguas y confiables relativas al éxito de la terapia espiritual las encontramos en los centenares de templos dedicados al dios griego de la medicina, Asclepios, que entre los romanos se llamaba Esculapio. Y estas representaciones en forma de tabletas de barro cocido eran en las que se narraban con detalle las curaciones logradas por intervención del dios. Y los santuarios de todas las religiones pues guardan innumerables exvotos y tablillas conmemorativas, documentos que prueban por la fuerza del número el fondo de verdad de las curaciones realizadas. Deben destacarse dos singularidades curiosas y muy sospechosas: la preferencia de las divinidades por los paralíticos y el hecho de que hasta el momento nunca ha ocurrido que por un milagro a un creyente se le haya regenerado un miembro faltante, que sería tan fácil para las divinidades todopoderosas como suprimir un simple dolor de cabeza. Y de gran ayuda para el pobre lisiado. Esta falta de justicia o de equidad, impropia de dioses buenos y justos, ha hecho pensar a más de un incrédulo que todos los llamados milagros celestiales se pueden explicar por medio de argumentos terrenales. Es necesario también aclarar que no todas las curaciones milagrosas se han logrado invocando la ayuda de los santos o de las divinidades. A Tiberio, el emperador romano, muy pocos santos, según señalan los historiadores, se le atribuyen algunas curaciones milagrosas. También a Carlos II y a Enrique IV de Inglaterra. Lo mismo que en Francia a Clodoveo y a Luis IX. Pero si en efecto existen terapias que parecen escaparse por el momento del reducto de la ciencia ortodoxa, pues ¿cuál es la explicación científica de su funcionamiento? ¿Puede este ser entendido en términos conocidos por la tradición médica o se debe recurrir a la existencia de entidades desconocidas y en cierta forma misteriosas, nuevas para la ciencia actual, tal como se infiere de las extrañas explicaciones que los respectivos teóricos nos presentan? Salvo la acupuntura y tal vez la fitoterapia, utilización de plantas medicinales, parece que hasta el presente no se ha demostrado que las medicinas alternas tengan un éxito que vaya más allá del conocido efecto placebo. Y si se llegara a comprobar, como se ha hecho con la acupuntura cuando se utiliza para mitigar el dolor, que las respuestas curativas son numéricamente superiores a lo esperado por el siempre presente efecto psicológico de sugestión, pues todavía eso no demostraría que las teorías que le dan apoyo sean válidas. Es posible que otros fenómenos desconocidos y más simples puedan ser los responsables del éxito. En particular, el modelo teórico de la bioenergética es admirable por su belleza abstracta, ¿no? Por su extrañeza y por su extrema complejidad. Es tan fantástico que parece difícil que corresponda a una genuina realidad. Demasiada fantasía genera desconfianza. En la concepción bioenergética, cada organismo es un conglomerado de unidades, los órganos, en una unión informática casi perfecta. En ella, en la bioenergética, las distancias no existen y el todo se encuentra en cada parte, al estilo de las holografías. Los canales de comunicación permiten que las noticias biológicas se difundan permanentemente por todo el conjunto, en un silencioso y continuo parloteo electromagnético. Todo lo que ocurra en el interior se publica en las representaciones somatópicas exteriores. Ahora, los canales son de doble vía según la bioenergética, por lo que estas mismas ventanas permiten asomarnos al interior y comunicarnos a la velocidad de la luz con los puntos que elijamos. Basta utilizar un estímulo apropiado para que éste se codifique y se dirija al órgano interesado. En cierto sentido, podemos acercarnos a los órganos y hablarles al oído. De esta manera sencilla y poco traumática, estamos en capacidad de reprender con energía a los miembros que se salgan del reglamento y causen dolencias. También desde estas mágicas microventanas, estamos en capacidad de activar a los remolones y apaciguar a los hiperactivos, por escondidos que se encuentren. Un tironcito de orejas que el aludido entiende con presteza, o un mensaje energético con el dedo gordo del pie
que se transmite vía microondas al órgano representado. Otras veces, cuando tengamos dudas sobre una sustancia que pueda ser nociva, basta que la acerquemos a las ventanas y consultemos a través de ellas a los órganos interesados. Estos nos responden al instante con las advertencias y contraindicaciones del caso. Los canales de intercomunicación propuestos por la bioenergética son de una complejidad que aturde. El sistema nervioso palidece ante esta maravilla de imaginación. Es posible, de acuerdo con la teoría de los bioenergéticos, que cada humilde rincón de nuestro cuerpo esté en permanente contacto con todos los centros importantes a través de canales particulares. Una densa red telefónica con un entramado compuesto por un número altísimo de líneas, pero que funcionan con presteza y sin interferencias. Cada órgano se convierte en una estación de transmisión y de recepción. Ahí se generan mensajes con información codificada que luego se transmiten a todas las demás estaciones. También en forma permanente se están recibiendo las señales generadas en los otros sitios del organismo. La menor alteración se le participa a todos los compañeros somáticos y se inscribe, sin que hasta el momento se sepa para qué, ni qué función evolutiva han desempeñado en la especie humana, en las pequeñas ventanas de los sitios de representación. Se anuncian públicamente como pequeñas vallas publicitarias en un terreno ajeno. ¿Qué falta entonces para que el refinado modelo bioenergético se le confiera el estatus de ciencia? Bueno, debe primero pasar las severas pruebas experimentales que la comunidad científica se ha inventado para descubrir a los impostores. En el mundo de las palabras se puede crear jardines fantásticos, castillos encantados, hadas, unicornios, ovnis, espíritus y fantasmas. Nada está prohibido. Pero para que esas construcciones de la mente humana salgan del campo de la literatura e ingresen al austero recinto de la ciencia, deben comprobar fuera de toda duda que tras ese mundo virtual creado por el Verbo Todopoderoso, pues se encuentra una realidad susceptible de someterse a prueba. El proyecto de Freud no ha pasado aún las pruebas, sin que esto demuestre que sea falso. Su misma estructura no permite formular proposiciones que lo pongan entre la espada y la pared. Esto es, no es falseable de acuerdo con la propuesta de Karl Popper. Se mantiene a salvo, pero al margen de la ley científica. La parapsicología, la astrología y el estudio de los ovnis, que son muy esquivas, también se han sabido mantener a salvo, por lo cual siguen siendo marginales para la ciencia. La teoría de la realidad bioenergética tampoco ha pasado aún sus exámenes de grado ante el jurado de la ciencia, o por lo menos esto es lo que creen numerosos médicos tradicionales. En particular, nunca se ha demostrado la existencia de las subluxaciones, y en cierta oportunidad en que se sometieron a prueba varios expertos en quiropraxis, utilizando para el experimento un sujeto perfectamente sano y normal, todos señalaron diferentes dolencias. Y en otro experimento similar, el desconcierto fue mayúsculo. El más acertado quizá fue aquel que diagnosticó, bueno, pues sí, miren, la pierna izquierda es ligeramente más corta que la derecha y viceversa. En cierta ocasión, al intentar someter a prueba rigurosa las virtudes de los iridiólogos para diagnosticar enfermedades por medio del examen del iris en el ojo, pues el fracaso fue total. En una de las pruebas se le presentaron a 6 expertos en esa materia 143 fotografías del iris de personas, entre las cuales había 48 con padecimientos renales. El número de diagnósticos acertados pues no superó al obtenido por la adivinación. Habría que tomar en cuenta que al diagnosticar sobre la fotografía, el terapeuta no disponía de la versión del enfermo ni tenía la posibilidad de observar sus características externas, pistas auxiliares para llegar a un diagnóstico acertado. Y así como no se ha probado la verdad, tampoco se ha demostrado la falsedad de la doctrina bioenergética. Pero sí se pueden encontrar abundantes argumentos que abonan para que sea dudoso. Básicamente son de 4 clases: el funcional, de diseño, de tipo operativo y de consistencia lógica. Voy a hablar cuando regrese de la pausa, en forma muy breve, de cada uno de estos argumentos que nos presenta la bioenergética. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica y permítanme saludar con mucho afecto a los asiduos y ya cotidianos participantes en el chat de Spreaker: Germán Santelices, Jeff Lee, que se acercan aquí al chat. Dice Germán Santelices, una preguntota: ¿los chingadazos con ramas y las pasadas de huevos cuentan también como medicina alternativa? Tengo un amigo que dijo que fue a que le pasaron un huevo por todo el cuerpo y le dije, ¿y sí te lo pasaron? Me dijo, sí, pero es muy doloroso porque me pasaron un huevo por todo el cuerpo y cuando llegaron al ombligo, la verdad me dolía mucho el huevo. Bueno, ¿cuáles son estos argumentos de la bioenergética? Hay varios, que es el argumento funcional, de diseño, de tipo operativo y de consistencia lógica. Bueno, desde la perspectiva funcional, la existencia de los múltiples canales de comunicación y de las representaciones somatotópicas sensibles a todo tipo de estímulo, unido a la extrema sensibilidad de los receptores y a la ley del mínimo esfuerzo homeopático, presentarían en el diario vivir el inconveniente de estar el organismo recibiendo en forma permanente demasiados estímulos del exterior, ¿verdad? Trozos de productos químicos que se deslizan subrepticiamente por nuestro sistema digestivo, justo en las cantidades infinitesimales exigidas por la homeopatía para obtener efectos apreciables. Además, luces variables que inciden en todas las regiones del cuerpo, campos eléctricos y magnéticos constantes y variables que nos acompañan por doquier todos los días, música, ruido, radiaciones electromagnéticas no visibles que nos cruzan en forma permanente, estímulos mecánicos de tensión y compresión producidos por la gravedad terrestre, y todos los esfuerzos musculares y óseos creados por los continuos desplazamientos y por el ejercicio diario, representarían bajo la hipótesis bioenergética un caos de información y una sobrecarga de estímulos que terminarían por resquebrajar hasta el más sólido de los organismos. Si los bioenergéticos dicen que mínimas, minúsculas proporciones de energía eléctrica pueden causar un beneficio o un daño, pues el solo hecho de estar cerca de una torre eléctrica o el campo electromagnético de la Tierra funcionarían de la misma forma. No habría enfermos si estas tarugadas funcionaran. Los seres vivos han ocupado un mundo que se caracteriza por la variedad de estímulos y han aprendido evolutivamente, esta es una metáfora, ¿verdad?, a permanecer insensibles a ese inmenso y errático caleidoscopio de señales de origen externo. La indiferencia del cuerpo frente a ellos y la desatención casi absolutas, pues son características comunes a todos los organismos. Es indispensable para sobrevivir. Para no enloquecer, deben mantenerse los oídos sordos a tantos cantos de sirena. Si lo que reclama la bioenergética sobre los objetos que sirven de estímulo es correcto, y se llegara a demostrar que existe una fina sensibilidad frente a estímulos energéticos muy pequeños, pues ¿qué no pasaría entonces con los variados estímulos naturales que recibimos en cada instante del diario vivir? Y enfocado homeopáticamente, ¿qué haríamos con la infinidad de sustancias en perversas cantidades infinitesimales que en todo momento, arrastradas por el aire, penetran amenazadoras en nuestro organismo? El modelo bioenergético presupone la existencia de una nutrida red de transmisores receptores que se supone que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Con el fin de que se pueda transmitir una señal que contenga información, pues se requiere en cada órgano un dispositivo biológico que la codifique previamente, quizá modulando una señal portadora, y otro que la reciba, o sea, que la demodule y la interprete. Estas estructuras nunca han sido halladas ni descritas y son indispensables para justificar el modelo. Las diferentes zonas del pabellón auricular y en forma similar el iris y todos los demás sitios de proyección, pues deben poseer sus respectivos microcircuitos receptores transmisores, como efectivamente lo poseen el ojo y el oído, que sí son estaciones reconocidas de recepción y transmisión. Por eso un haz de luz se puede convertir en un paisaje y un tren de ondas sonoras en una melodía. Además, la alta especialización de las supuestas estructuras exige que muestren características histológicas fáciles de reconocer, como ocurre, por ejemplo, con la retina. La existencia de estas estructuras de altas especificaciones técnicas es, por el momento, puramente verbal.
un castillo de viento sin ningún fundamento evolutivo. También fuera de los conocidos canales de información constituidos por el sistema circulatorio y el neuronal, nadie ha descrito las vías anatómicas particulares que canalizan las señales electromagnéticas y acústicas. Todos estos detalles son parte importante para la verificación científica de este modelo bioenergético. Se supone también que los objetos físicos emiten permanentemente mensajes electromagnéticos codificados, de tal suerte que por medio de ellos se le puede identificar a distancia. Según la bioenergética, es posible que una muestra pequeña de una sustancia colocada sobre un filtro de vidrio transmita desde el exterior al organismo un mensaje que penetre por los canales de comunicación hasta las profundidades de los diferentes órganos. Allí, supuestamente, el compuesto es reconocido como tóxico o benéfico y la respuesta es enviada de regreso a los sitios de proyección en donde puede ser leída por el chamán o el médico, el tarugo, ¿no? Esta propiedad física de las sustancias naturales no ha sido reconocida aún por quienes corresponde, por los físicos, y en consecuencia pertenece hasta el momento al dominio de la ciencia ficción. En la auriculoterapia, como ya lo expliqué, la reacción del organismo frente a cada estímulo que se determina por medio de las variaciones inducidas en las características de la señal autonómica vascular, una señal demasiado tenue, según opinión de los practicantes expertos. Se presenta aquí un serio inconveniente, pues la versión del paciente sobre su dolencia y el estado general que presenta permiten un prediagnóstico que puede influir sensiblemente y en forma no consciente sobre lo que el facultativo percibe a través del tacto. Siempre que se experimenta con señales muy débiles, ocurre con frecuencia que uno termina encontrando lo que presupone que existe. Este es un fenómeno psicológico muy conocido y estudiado. Si lo que se mide es extremadamente débil, el sesgo psicológico o prejuicio puede arruinar por completo las medidas realizadas. En el aspecto operativo, el hecho de que los charlatanes o sobanderos, esto es, aquellos que se autoproclaman sanadores bioenergéticos, según la expresión de dos teóricos de la bioenergética, sin título que los acredite y por medios que no corresponden a la teoría más pura, logran un éxito apreciable, en muchos casos superior al de los profesionales acreditados. Pero la evidencia de curaciones sin terapista ni terapia, o sea, los milagros, y todo esto sumado al éxito curativo que los antropólogos conceden a los poco ortodoxos métodos utilizados por chamanes y brujos, pues hacen pensar que más en una explicación de tipo psicológico que en una consecuencia de la armonización de la energía vital. En cuanto a la consistencia lógica, el modelo bioenergético muestra eslabones muy débiles, al ser juzgados desde el punto de vista de la ciencia convencional. Por ejemplo, algunas de las sustancias utilizadas por los homeópatas tienen tan bajas concentraciones, unas pocas moléculas por mililitro, que para que se pueda esperar algún efecto físico apreciable, pues es necesario cambiar totalmente algunas de las leyes de la química y de la biología actuales. Asimismo, debemos callar las protestas airadas de nuestro sentido común. También el uso reiterado de los términos energía y polaridades, tan usadas por estos fraudulentos doctores, pues demanda una explicación muy clara de sus significados, bajo pena de quedar convertidos en comodines baratos y simplistas sin ninguna seriedad científica. Y la representación fetal en el pabellón de la oreja, ¿no será una candorosa analogía con olor a naftalina? La siguiente afirmación que voy a hacer exige que dos estos teóricos de la bioenergética, que son Lopera y Carvajal, pues propongan un método experimental para verificarla, y esta afirmación dice así: las células emiten periódicamente cuantos de luz coherentes que, como verdaderos láser fríos, mantienen el holograma tisular. Y de no explicar con claridad su significado y comprobarlo en el laboratorio, la siguiente frase de los mismos autores no es más que una indigestión de términos científicos, pero que impresiona al ignorante, y dice así: las moléculas son consideradas como imágenes electromagnéticas estereoespecíficas que son detectadas por el campo biológico o campo L. Bueno, esta otra afirmación, tomada del mismo texto, hace revolcar de risa a más de un físico.
Se han reportado propiedades de superconducción a la temperatura ambiente. Hombre, espectacular el resultado, ¿no? Se deduce de ahí que o bien los autores no tienen ni idea de lo que están diciendo, o la bioenergética, sin que se sepa públicamente, se le ha adelantado varias décadas a los físicos de todo el mundo, pues estos científicos formales, hasta el momento, ni han soñado con obtener superconductividad a temperatura ambiente. Los psicólogos sociales saben cómo es de potente el efecto de la sugestión y han tenido oportunidad de comprobarlo en muchísimas oportunidades. En relación con la enfermedad, la medicina convencional lo conoce bien y lo llama efecto placebo. Siempre que se prueba algún nuevo medicamento, su eficacia se contrasta con la de una sustancia inocua. Se ha encontrado con sorpresa siempre renovada que alrededor del 30% de los sujetos que han recibido el placebo manifiestan algún tipo de mejoría. Más aún, se han utilizado con éxito relativo placebos para tratar los intensos dolores causados por el cáncer. La respuesta, en total acuerdo con la teoría del efecto psicológico, aumenta con la seriedad del tratamiento o con la presentación del medicamento ficticio. Por esto se obtiene un éxito mayor con un placebo intravenoso que con uno intramuscular. Y la eficacia de este último supera a la de uno presentado en forma de tabletas. Claude Lévi-Strauss escribió en 1968: No hay razones, pues, para dudar que la eficacia de la magia implica la creencia en la magia, ya que ésta se presenta en tres aspectos complementarios. En primer lugar, la creencia del hechicero con la eficacia de sus técnicas. Luego, la del enfermo que aquel cuida, o de la víctima que persigue en el poder del hechicero mismo. Finalmente, la confianza y las exigencias de la opinión colectiva, que forman a cada instante una especie de campo de gravitación en cuyo seno se definen y se sitúan las relaciones entre el brujo y aquellos que él hechiza. No hay cómo rebatirle al señor Strauss. No es extraño entonces que por siglos se haya predicado que la fe es condición necesaria, aunque no suficiente, para que ocurra el milagro. Pero hoy se empieza a comprender que la distinción entre enfermedad mental y física conduce a equivocaciones, que el pensamiento es un proceso del cerebro y que el cerebro es una parte del cuerpo. También se empieza a comprender el estrecho enlace que existe entre los procesos cerebrales y los orgánicos, que las enfermedades de la psique son también del cuerpo, y de cómo el cerebro, a través del sistema nervioso periférico y por medio de la liberación de neurohormonas, interviene en cada órgano. Más aún, dado que el cerebro es el centro de comando de toda la información concerniente al equilibrio fisiológico llamada homeostasis, cualquier irregularidad en la delicada química que determina su funcionamiento genera, por lo regular, desequilibrios en las variables somáticas más importantes, lo que se manifiesta en desarreglos generales y por consiguiente se provocan enfermedades. Se comienza ahora a descubrir algunos detalles específicos de las vías que comunican mente y soma y que están relacionadas con la salud. En condiciones de estrés, por ejemplo, el hipotálamo produce un compuesto llamado factor de liberación de corticotropina, el cual hace que la glándula pituitaria secrete la hormona adrenocorticotrópica, la que a su turno estimula a las suprarrenales para que liberen glucocorticoides en el torrente sanguíneo. Ahora bien, una concentración elevada de glucocorticoides en la sangre dañada o destruye los linfocitos T, especialmente los que están aún en proceso de formación en el timo, con la consecuente caída de las defensas orgánicas. Por esta razón, al timo lo han considerado el barómetro del estrés. Pero existe otro camino más, el sistema nervioso autónomo. En efecto, se ha encontrado que algunos ramales de este sistema penetran en el tejido linfático. En consecuencia, existe una estrecha relación entre cerebro y sistema inmunológico, lo que permite una aproximación entre la medicina convencional y las terapias que utilizan los estados mentales o aproximación psicológica. Hasta se le ha dado un nombre, psiconeuroinmunología. Lo que se ha hablado hasta aquí solo explica la enfermedad, pero no la curación.
Decir que esta se debe a un efecto psicológico es tan vago como lo es para la medicina tradicional hablar de los efectos energéticos. Lo poco que se sabe es que es una curación indirecta inducida por la mente que de alguna manera, aún mal comprendida, moviliza los recursos propios de curación del organismo. A favor del efecto psicológico, existe la comprobación experimental de su eficacia con una proporción de éxitos apreciable. Pero esto no aclara en nada la naturaleza del mecanismo curativo. La medicina convencional sí mantiene como explicación del éxito de las otras terapias el efecto psicológico de su gestión. Y si así lo hace, pues debe aclarar por completo los circuitos funcionales y de las cadenas causales que conducen a la salud. Mientras las medicinas alternas, exceptuadas por el momento la acupuntura y la fitoterapia, logran demostrarle al mundo científico la realidad de sus supuestos, no nos queda más que una alternativa para explicar el fenómeno de curación, el efecto psicológico. Es una atractiva conjetura admitir que detrás de casi todas las terapias no convencionales, el efecto placebo amplificado, esto es, el complejo psicológico integrado por su gestión, una fe absoluta en la eficacia del tratamiento y en la capacidad del terapeuta, una actitud optimista y el deseo de aliviarse, sean los responsables principales de la curación. Es obvio que este mismo efecto de carácter universal debe estar presente en muchas de las curaciones de la medicina tradicional. ¿Equivale esta conjetura a admitir que casi todas las terapias alternas son chamanismo con instrumentos modernos? La conjetura psicológica explicaría el misterioso efecto panacea de doble filo. La misma terapia sirve para curar una amplia variedad de enfermedades, y una amplia variedad de terapias sirven para curar una misma enfermedad. También quedaría clara la existencia de tan rica gama de formas de curar sin introducir nada material al cuerpo del enfermo, solo despliegue de palabras tranquilizadoras y confiadas, un montaje teatral que impresiona favorablemente al sujeto, misteriosos dispositivos físicos, y todo rodeado de una actitud confiada, solemne y profesional por parte del curador. Una prueba a favor de la conjetura del efecto psicológico la constituye el éxito comprobado de las medicinas alternas frente a las enfermedades psicosomáticas, las que además se caracterizan por ser excepcionalmente rebeldes a los tratamientos corrientes. Y se pregunta uno, si llegan por el camino de la mente, ¿por qué no habrían de marcharse por la misma ruta? Este conjunto de enfermedades, que se manifiestan con síntomas variadísimos, puede ser una fuente riquísima de prestigio para los terapeutas no convencionales y de prestigio para los convencionales. Otra prueba de peso para apoyar la conjetura que afirma que el efecto psicológico es un responsable de primer orden en las curaciones no convencionales es el hecho de que los factores que tienden a incrementar la fe y la confianza del paciente tienden también a aumentar el éxito curativo. El prestigio del curador, por ejemplo, es un factor importantísimo para el éxito, como también lo son la seguridad con que aquel se exprese y el interés y dedicación que exhiba ante el paciente. El carisma personal es definitivo para obtener el éxito primero y luego para conservarlo. En este punto, es oportuno recordar que no hay nada que produzca más éxito que el éxito. El chamán por azar no se convirtió en un gran hechicero porque curara a los enfermos, sino que sanaba a sus enfermos porque se había convertido en un gran hechicero. Una vez lograda la primera curación, el paciente se encarga de elevar el estatus del terapeuta y de divulgar la noticia, lo que a su turno aumenta tanto el número de pacientes potenciales como del de curaciones relativas. La bola de nieve se alimenta de sus propios productos. Debe anotarse que a nadie impresiona una curación lograda por medio de las técnicas de la medicina convencional, pues se considera un hecho natural. Pero en cambio, y tal vez debido a la falta de una relación causal clara entre terapia y curación, la persona que recibe alivio por medio de alguna de las medicinas no convencionales queda impresionada extraordinariamente, casi como si hubiese presenciado un milagro. Y esto es un gran abono exclusivo para la bola de esta nieve que les estoy hablando. Se puede demostrar fuera de toda duda que el vidrio de color, las luces brillantes, el imán, la misteriosa cajita con perillas, el pedazo de cuarzo o de metal,
el jugo de la flor, las palabras del analista o las manos del sanador no transmiten más energía al organismo que todos los estímulos juntos que llegan del mundo exterior. Tampoco en el organismo animal existen, fuera del rango visible y del infrarrojo, o sea, luz y calor, receptores electromagnéticos. Así que aunque se usara un generador de dichas ondas como inductor, nuestro organismo, aunque reacciona diferencialmente frente a ellas, no tiene elementos específicos conocidos que permitan descifrar los pretendidos mensajes energéticos de curación. La piel, por ejemplo, responde a una señal ultravioleta con la formación de melanina, y es sensible a la iluminación total diaria recibida, de tal suerte que cuando en la estación invernal esta disminuye, algunos individuos responden con tendencia a la depresión. Pero es ciega a cualquier mensaje que se encuentre modulada en ella, en la luz. Hay que tener presente que es muy distinto ser sensible a una señal que recibirla e interpretar la información en ella codificada. La ecografía y las tomografías, analogías utilizadas por los bioenergéticos, permiten averiguar la forma y composición tridimensional de un cuerpo por medio de las diferencias en respuestas físicas de sus diferentes regiones, sin que por ello se pueda hablar de recepción. Y algo similar ocurre con los rayos X. Las grandes pirámides, por ejemplo, fueron exploradas desde el interior en busca de pasadizos secretos desconocidos, sin que eso implicara que en su interior se encontraran receptores y transmisores para las señales utilizadas como sondas. Las diferencias de densidad, las del estado físico, o sea, sólidos, líquidos y gases, las cavidades y las diferencias de estructura dan respuestas diferentes frente a la señal que se use como sonda, sin importar en absoluto que existan o no receptores especiales. Una situación diferente se presenta cuando se transmite una señal que posee información codificada en ella, y que esa información deba ser leída, decodificada e interpretada tal como se propone en la teoría bioenergética. En este caso es necesario que existan estructuras especializadas para cumplir dichas funciones. Nada parecido ocurre. Las señales utilizadas como estímulos no son portadoras de información codificada, y en el organismo no se ha descubierto hasta el presente nada que se asemeje a un receptor específico para ellas. En realidad, las radiaciones usadas no contienen ningún mensaje, y parece muy difícil que en esas condiciones puedan tener un efecto selectivo que les permita ajustarse al mal específico de un paciente. Regreso con este interesante tema ahorita aquí a La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica y nos dice nuestro amigo Pablo Llorens, al cual le doy la bienvenida al chat aquí en Spreaker. En Uruguay es una creencia popular el mal de ojo. Bueno, aquí en México también, ocurre cuando el bebé no puede dormir o llora sin parar. La creencia se basa en que un adulto lo miró muy fuerte y el niño quedó asustado, o sea, ojeado. Y hay personas que lucran con la eliminación de dicho mal. O como cuando no quiere comer, le tiran del cuerito para curarle el empacho. Y lucran con eso también. Un apretado abrazo, Alfonso. Saludos a toda la audiencia.
Te lo agradezco, mi estimado. Y Adrián también llegó, dice buenas tardes, Alfonso, acá ya presente. Saludos, mi estimado Adrián. Bueno, pero ¿no sería posible que existiera, además del efecto psicológico, otro factor oculto implicado en las curaciones por las vías no convencionales? Desde una perspectiva científica rigurosa, esto no se puede descartar, pero de lo que sí se tiene cierta seguridad es de que las teorías existentes no ofrecen alternativas claras. Algunas de ellas solo ofrecen vaguedades disfrazadas de ciencia, entre el ropaje elegante aportado por los términos científicos de prestigio, términos que son utilizados más como analogías triviales, metáforas quizá, que como descripciones válidas de las relaciones causales entre organismo y enfermedad por un lado, y entre enfermedad y terapia por el otro. A la ciencia convencional, la única actividad humana que muestra siempre un progreso constante, le corresponde investigar el fenómeno de las curaciones no convencionales, eliminar misterios, descubrir si de verdad hay factores desconocidos que intervienen en el proceso de curación, y de no encontrarlos, investigar a fondo el que se ha llamado efecto psicológico, tampoco preciso por el momento como hablar de energías inarmónicas o de efluvios malsanos. Es necesario experimentar y determinar las líneas causales que intervienen en la acción curativa de la mente sobre el cuerpo. Averiguar si existen métodos especiales para potenciar los efectos somáticos de la sugestión. Descubrir cómo un tratamiento único para un amplio conjunto de las dolencias logra especificidad curativa en cada caso. Precisar los efectos y clasificar los tipos de enfermedades susceptibles a estas terapias, así como las no sensibles, e igualmente clasificar a los pacientes en cuanto a su sensibilidad a la sugestión. Si se descubre que las medicinas alternas no son ciencia legítima, el estudio serio de la sugestión sí lo es. Los resultados de estas investigaciones deben revertir a la medicina convencional con el fin de aumentar la eficacia de sus métodos y para unificar conocimiento y práctica de la curación en un solo cuerpo doctrinal, no para reemplazarla totalmente, como ha llegado algún ingenuo entusiasta de estas terapias no convencionales a pronosticar, ya que alguien ha dicho que el derecho a soñar tiene como contrapartida pues, el deber de vigilar. Y si se llegara a confirmar el efecto psicológico de sugestión como el principal causante de las curaciones en las medicinas alternas, de presentar la verdad desnuda al paciente, el tratamiento perdería eficacia, pues parte importante del efecto sugestivo se logra con la puesta en escena y con la creencia del enfermo en un tratamiento más allá de su comprensión. En este hipotético caso, se plantearía un difícil problema ético. Para aprovechar la eficacia de la sugestión sería necesario continuar con la farsa pública, pero aquí en privado pues podría tratarse de una deshonestidad. Seguramente muchas personas dedicadas a luchar contra la pseudociencia se han enfrentado a la pregunta ¿para qué luchar contra ella? Quien la formula piensa normalmente que la astrología, la cartomancia, la ufología, la cirugía psíquica, el contacto con los muertos, etc., son inofensivas y no le hacen daño ni a las personas ni a la sociedad. Eso es falso, ¿eh? Empecemos por lo obvio. Pocos practicantes de las pseudociencias hacen uso de sus habilidades sin cobrar o sin pedir una contribución voluntariamente a fuerza. Con estas llegan incluso a crear emporios económicos, como fue el caso del famoso Walter Mercado, ¿se acuerdan de él? Quien hizo una fortuna vendiendo consejos a miles de personas en un continente caracterizado por la pobreza. Estos consejos son atribuidos al tarot y las estrellas, pero no es un caso exclusivo de América. Acharya Satyananda, uno de los más reconocidos astrólogos de la India, es el flamante dueño de 2 aviones y una flota de limusinas, producto de sus predicciones y la venta de amuletos para cambiar el futuro aterrador que los astros le deparan a sus víctimas. Estos farsantes, además de enriquecerse con la ignorancia ajena, causan un mal mayor a la sociedad, pues para que su negocio sea lucrativo es indispensable que sus clientes continúen creyendo, y pues esto implica que sigan en la ignorancia, dejen de lado su espíritu crítico y no indaguen por la veracidad de estas prácticas y métodos. Cuando alguien deja de examinar y de analizar objetivamente la evidencia, se convierte en un peligro para sí mismo y para quienes lo rodean.
Tal vez esto parezca un poco exagerado, pero para entenderlo, voy a presentar algunos ejemplos que muestran cómo se puede perder la vida cuando se deja de lado la razón. Una víctima, Benny Hinn. El pequeño Wesley Parker era un niño de 11 años, el mayor de sus 4 hermanos que vivía en California, Estados Unidos. Sus padres Larry y Alice Parker eran devotos cristianos que amaban a sus hijos y oraban fervientemente por la curación de Wesley, quien padecía diabetes y debía recibir inyecciones de insulina todas las mañanas. Los miembros de su congregación también oraban por su salud. El 19 de agosto de 1973, el reverendo Benny Hinn llegó a su iglesia preguntando quién quería una oración especial. Hinn, famoso teleevangelista, realizó cientos de supuestas curaciones milagrosas en los Estados Unidos. Por supuesto, Wesley fue el candidato perfecto para una de esas sanaciones. Al día siguiente, el lunes 20 de agosto de ese año, de 1973, Larry, el padre de Wesley, decidió seguir el consejo de Hinn y no le dio la dosis diaria de insulina a su hijo. Por la tarde estaba un poco indispuesto, Wesley. Al otro día, a duras penas, se pudo levantar de la cama, aunque su comunidad y el reverendo Hinn oraban fervorosamente por su salud. El pequeño murió al tercer día. Como consecuencia de esto, sus padres fueron arrestados y condenados por homicidio involuntario y abuso infantil en el condado de San Bernardino, en California. Matthew, otro caso, era un bebé de Detroit, Michigan. En 1977 murió a causa de meningitis espinal producida por la bacteria Haemophilus influenza. Si esta enfermedad es tratada a tiempo con antibióticos, es curable en un 95% de los casos. El problema para Matthew, este bebé, era que sus padres pertenecían a Ciencia Cristiana, una secta evangélica que se opone a los tratamientos médicos y en su manual promulga la curación por medio de la oración. Quienes oraban por Matthew interpretaban sus síntomas como evidencia de su sanación, pero cuando a causa de sus convulsiones se rompió un hueso, dijeron que en este caso los médicos sí podían atenderlo. Cuando sus padres Doug y Rita Swan lo llevaron al hospital, fue remitido de inmediato a cuidados intensivos. Una semana más tarde, el pequeño murió. Después de su muerte, sus padres fundaron la organización Child, Protección Infantil en Salud es obligación legal por sus siglas en inglés, pues estaban convencidos de que la ciencia cristiana brinda información errada y sin evidencia científica que pone en peligro la vida de cientos de niños con la mala suerte de ser hijos de practicantes de esta secta. Y no es solo un drama infantil. Probablemente tanto Wesley como Matthew, de los cuales acabamos de hablar, vivirían si sus padres no hubieran consagrado sus vidas a la irracionalidad religiosa. En ambos casos, no era necesario que fueran científicos brillantes, que comprendieran a la perfección el funcionamiento del cuerpo, ni mucho menos. Era simplemente cuestión de indagar, analizar las opciones que tenían y tomar una decisión inteligente. Pero los niños no son las únicas víctimas de la irracionalidad. Incluso los adultos son capaces de poner su vida en un segundo plano para creer cuánta basura les venden. Tenemos el clásico ejemplo, el Holocausto en Guyana. Sí, Jim Jones era el líder de la iglesia Templo del Pueblo de California, fundado en la década de los 50. Acusado de evasión de impuestos, Jones reubicó su templo en Guyana en 1974. Ahí fundó el proyecto agrícola del Templo del Pueblo. En el asentamiento conocido como Jonestown, cerca de la ciudad de Port Kaituma, Jones insistió a sus seguidores, en general personas con bajos niveles educativos y económicos, a dejar todas sus pertenencias y unirse a él en el asentamiento, asegurándoles que sería un paraíso. Sus más de 900 seguidores se llevaron una desagradable sorpresa cuando padecieron jornadas laborales de 11 horas diarias, 6 días a la semana, en el caluroso clima de Guyana. Las comidas consistían solamente en arroz y frijoles
mientras el señor Jones se deleitaba con frutas tropicales, carnes, huevos, ensaladas, bebidas alcohólicas, todo pagado de su fortuna personal que ascendía, imagínense, en 1974, al menos a 26 millones de dólares. Los niños eran separados de sus padres y obligados a llamar papá a este señor Jones, al igual que los adultos. Algunos guyaneses hablan de las golpizas y los hoyos de tortura en que eran metidos los niños desobedientes. El gobierno estadounidense, encabezado por el congresista Leo Ryan, trató de investigar las condiciones en que se encontraban los habitantes de Jonestown. Sin embargo, él y otras 4 personas fueron asesinados cuando abandonaban el asentamiento después de culminar su trabajo e instar a algunos practicantes a abandonar con ellos el campamento. Esto ocurrió el 18 de noviembre de 1978. Esa noche, Jones y sus más cercanos colaboradores prepararon una bebida con sabor a uva que contenía Valium, clorhidrato y presuntamente cianuro. Aunque al principio se creía que estas 909 personas se habían suicidado, las investigaciones posteriores indicaron que en muchos casos fueron obligadas a tomar el veneno. Fueron asesinadas. Jones los había convencido de que eran perseguidos y que él los protegería. Pero hay otro caso. En 1997, el cometa Hale-Bopp surcaba los cielos cercanos a la Tierra, un fenómeno poco común, pero para nada extraño en astronomía. Sin embargo, el mundo se vio conmocionado, pues su paso causó la muerte a 38 personas aparentemente racionales y sin ninguna enfermedad o limitación mental. Estas personas eran seguidores de Marshall Applewhite y Bonnie Needles, fundadores del culto religioso Heaven's Gate, o Puerta del Cielo, quienes los convencieron, estas 2 personas, Marshall y Bonnie, de ser visitantes ellos de otra dimensión. Según este peligroso par de orates, la Tierra sería reciclada y los que siguieran su mensaje dejarían este planeta y abordarían una nave espacial en la que estaba Jesús. La supuesta nave se escondía en el cometa. Casi todos los miembros de ese culto y su fundador Marshall Applewhite, ya que Bonnie murió antes, tomaron fenobarbital mezclado con vodka y envolvieron su cabeza con bolsas plásticas para asfixiarse el 26 de marzo de 1997. Todos murieron, aunque para evaluar las enseñanzas de Applewhite solo bastaba el sentido común para entender cuán ridícula es la idea de una nave espacial tripulada por Jesús a la retaguardia de un cometa. Ellos decidieron dejar la razón de lado y las consecuencias fueron mortales. En Inglaterra, Emma Gough murió después de dar luz a mellizos. Su muerte se hubiera podido evitar con una transfusión de sangre que la mujer rechazó porque sus creencias religiosas se lo prohibían. Emma era testigo de Jehová. Y ahora sus 2 hijos crecerán sin su madre por un dogma religioso que se fundamenta en 3 citas bíblicas que consideran indistinguibles la digestión y la transfusión. Esta interpretación absurda y pseudocientífica fue elucubrada por el expresidente de esta organización de los Testigos de Jehová, Nathan Knorr. Como Emma, cientos de niños han muerto porque sus padres ponen por encima de la vida de sus hijos sus creencias religiosas, producto de la irracionalidad, la manipulación y la falta de información. Un tipo notorio de charlatán es el cirujano psíquico. Entre los más famosos están los brasileños y los filipinos, que realizan operaciones y extraen tumores con el poder de su mente sin que el paciente sienta dolor, aunque presuntamente atraviesan la piel a mano limpia. Una de sus más reconocidas víctimas fue el comediante norteamericano Andy Kaufman, del cual se hizo una famosa película protagonizada por Jim Carrey. Este señor Andy Kaufman, acudió a estos curanderos como último recurso para curar el cáncer de pulmón que padecía. Según su cirujano, ¿verdad? Este charlatán, su operación fue todo un éxito, aunque Kaufman murió desgraciadamente poco tiempo después de someterse a este procedimiento. Lakshmi Tatma, así se llama este hindú. Bueno, esta niña
en la India nació con 4 brazos y 4 piernas. En una tierra de dioses extraños, pues en la India, fue todo un acontecimiento, ¿verdad? Los vecinos de su comunidad pensaban que ella era la encarnación de Lakshmi, diosa hindú de la riqueza, la fortuna, la belleza y el amor. Su enfermedad no se debió a los caprichos de una diosa inmaterial que quisiera encarnarse en la tierra, sino a una extraña condición médica denominada gemelo parásito. Aunque su madre estaba esperando gemelos, pues uno de ellos no se desarrolló completamente y se fusionó con el otro. De ahí que la niña, además de tener los 4 brazos y las 4 piernas, tuviera además 2 espinas dorsales, 4 riñones y 2 cavidades torácicas, entre otras rarezas médicas. Esto le habrá causado serios problemas de salud y graves impedimentos para su desarrollo como persona, pues además de los problemas para la autoestima que puede generar el ser un fenómeno, Lakshmi no podía ni siquiera caminar. Sus padres, por fortuna, no fueron tan irracionales como sus vecinos, y al consultar con especialistas les informaron que la condición de la niña era extraña pero no sobrenatural. En un principio se negaron a realizar la cirugía por su alto grado de complejidad, pero más adelante el médico indio Sharan Patit se prestó para realizar la operación, junto con un equipo de 36 médicos. Los vecinos se opusieron a esta operación, pero esta vez venció la razón y la niña fue operada con éxito. Vale la pena considerar el infierno existencial al que habría sido sometida Lakshmi si sus padres hubieran cedido a la irracionalidad religiosa de sus vecinos. Una de las mayores tragedias que ha padecido la humanidad se basó en una creencia irracional, la supremacía de la raza aria. Este argumento se usó por Adolfo Hitler para acabar con la vida de 6 millones de judíos, polacos y gitanos, entre otros. Miles de personas mueren cada año víctimas de la sinrazón. Dejan de lado tratamientos médicos para ponerse en manos de chamanes, pastores religiosos, homeópatas y demás farsantes, con lo cual una enfermedad fácilmente curable por la medicina moderna puede terminar causando la muerte cuando se trata con las pseudomedicinas alternativas. Pero las consecuencias de la irracionalidad pueden ir más allá, llegando incluso a afectar a quienes no ceden al comportamiento irracional de las terapias de los charlatanes. Supongamos, por ejemplo, que un miembro de alguna iglesia fundamentalista que rechaza la evolución se contagia de una grave infección respiratoria bacteriana curable con antibióticos de última generación. Un tratamiento costoso pero efectivo en un altísimo porcentaje de los casos, incluso aunque no se tenga fe en el tratamiento. Este creyente inicialmente toma sus medicamentos según la recomendación médica, pero su pastor le dice que debe dejarlos porque Dios lo va a sanar y recurrir a fármacos sería poner en duda su santo poder. El enfermo obedece a su pastor e ignora las recomendaciones médicas. Al suspender el tratamiento sin haber erradicado todas las bacterias, las que sobrevivan serán las más resistentes al antibiótico. Al volver a reproducirse, los descendientes de estos agentes infecciosos serían resistentes al antibiótico de última generación que los hubiera eliminado si no hubiera sido suspendido. Como el creyente no va a ser curado mágicamente, volverá al hospital con síntomas agravados y con una infección más virulenta que contagiará a quienes tengan deficiencias inmunológicas en el hospital. Así es el comienzo de una nueva epidemia resistente a antibióticos que, de no ser contenida, puede llegar a cobrar la vida de miles de personas. Esta vez el tratamiento es más costoso aún y menos eficiente. El creyente, a causa de su racionalidad, puede volverse un peligro clínico para la sociedad con las muertes y gastos económicos que esto implica para el sistema de salud. Voy a hacer una pausa y regreso con las conclusiones para este tema. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa séptica y me dice Adrián, fíjense, lo que más me sorprende es que cuando yo tenía unos 6 o 7 años, me dio una infección en las vías urinarias. Mi madre me llevó con una de estas personas. Ella con un poco de alcohol me succionó el estómago. Después puso en un frasco unos cuantos pedazos de vidrio y piedras. Según era lo que me estaba haciendo daño. La infección se me quitó. Bueno, puede ser una coincidencia. ¿Estás seguro que tu mamá no te daba algún medicamento antes de llevarte con la curandera? ¿Ibas de salida de esa infección y coincidió con la curación mágica? Lo más seguro es que haya pasado alguna de estas cosas escuchándolo o racionalizándolo. Es prácticamente imposible, ¿verdad?, que una curandera te haya curado de una infección urinaria con un poco de succión y unas piedras. Por eso hablábamos de este efecto psicológico. Y la coincidencia en este caso puede ser la alternativa más racional. Pero ¿qué conclusiones sacamos al respecto de todo esto? La irracionalidad es peligrosa para el género humano como especie. Puede poner en peligro la vida, el bienestar, la salud y el desarrollo social. Basta ver la obsesión y el ataque religioso contra la investigación en células madres, que podría brindar la cura potencial de miles de enfermedades genéticas y el desarrollo de la ingeniería de tejidos, todo basándose en la idea ridícula de almas infusas en una célula para ver cuánto hay en juego. La razón es el arma más poderosa que tenemos los seres humanos para enfrentar el mundo en el que vivimos. El hambre, la guerra, la iniquidad, los problemas sociales, la enfermedad pueden eventualmente llegar a ser solucionados si se promueve el pensamiento crítico y el diálogo racional entre toda la población, y no solo entre los más pudientes. Cuando toda la sociedad tenga elementos de pensamiento racional y crítico, será mucho más fácil resolver ecuánimemente los conflictos. Sin embargo, la renuncia de muchos individuos a la razón no solo deja de lado la mejor cualidad de los seres humanos, sino que afecta peligrosamente a quienes los rodean. Por esto hay que atacar a las pseudociencias. La credulidad es un peligro social, una lacra para el avance de la humanidad. Y solo la educación puede resolver este problema definitivamente. Amigos, con esto concluyo la fosa escéptica de este día. Les invito nuevamente a que se unan al grupo de Facebook de la fosa escéptica. Lo pueden buscar como la fosa escéptica grupo y unirse a esta comunidad que estamos armando. Ya casi somos 100 los que estamos en esta comunidad atea y en donde privilegiamos el pensamiento racional y el buen humor, porque hay unos memes y unos chistes muy buenos en este grupo. En efecto, dice Adrián, ahora sé que eso es imposible, pero en aquel entonces yo me creí eso. Pues sí, es que de verdad es que uno no es sabiondo, uno no sabe todo, uno es ignorante en muchos temas, pero a partir del pensamiento racional y crítico, uno puede desenmascarar a estas pseudociencias y achacarle el mejoramiento de la salud a cuestiones más tangibles y más reales. Únanse al grupo de Facebook, déjenme sus comentarios en iVoox y en Spreaker. Apoyen económicamente, si está en sus posibilidades, el apoyo económico a la fosa escéptica en iVoox, en Spreaker. En Spreaker solamente dando like ya me están apoyando y suscribiéndose. En económico lo pueden hacer en iVoox y en una página que tengo en Patreon. Y así apoyarán este esfuerzo que hago continuamente por llevarles información sobre estos aspectos de la realidad y del pensamiento racional y de religión. No quiero dejar esta fosa escéptica sin decir que este programa lo dedico íntegramente a la memoria de mi mamá, doña Gloria Elena Villalpando y Aranda, que desgraciadamente murió el día lunes 3 de mayo. Mi recuerdo eterno y mi amor por siempre. Gracias. Hasta la próxima.
Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.